El Código Civil y Comercial es, en rigor de verdad, el anexo 1 de la ley 26.994 y ese es su artículo primero de la ley. En el artículo segundo hay referencia a otro anexo que establece diversas modificaciones a otras legislaciones. Una de ellas es la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble, la Ley 17.801. Otra es la llamada Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Y la tercera establece una serie de reformas a la Ley de Defensa del Consumidor, a la Ley 24.240. En su momento iremos viendo algunas de estas modificaciones que, si bien no están en el código, tienen que ver con precisamente con el tema de persona jurídica, que ahora está legislado ya de modo general en el libro primero del código, por lo cual nos vamos a hacer una breve referencia a las relativamente importantes reformas que aparecen a esta ley 19.550, es una ley del año 72, conocida como Ley de Sociedades Comerciales, y que cambia su nombre precisamente en virtud de la unificación del régimen. Ya no se va a llamar Ley de Sociedades Comerciales, sino que deberemos referirnos a ella como Ley de Sociedades, a seca y LS en las abreviaturas. Esta ley regula sociedades en general, en las diversas secciones de su articulado, y después regula los subtipos específicos de sociedades: sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. Un análisis puntual de cada uno de estos subtipos societarios es propio del derecho societario y no lo vamos a tratar en este curso, pero sí nos ha parecido pertinente contar cuáles son las reformas a esta ley, haciendo foco en particular a dos núcleos específicos. El primero de ellos es las reformas que se hacen a la sociedad no constituida regularmente, las sociedades de la sección cuarta de la ley 19.550, legisladas en los artículos 21 y 26, que tienen algunas reformas de relativa importancia, y hacer foco en algo que tuvo varios cambios a lo largo desde el proyecto original de la comisión y que terminó saliendo en una versión bastante cambiada, que es la incorporación a nuestro derecho de la llamada sociedad unipersonal, la sociedad de un solo socio, algo que parece una contradicción en términos, pero que buscaba separar el patrimonio de alguien para afectarlo a un objeto o a una empresa. Esto, como decíamos, quedó en la legislación, pero con un alcance acotado que estaremos viendo en los próximos segmentos. Se cambia el régimen de sociedades irregulares. Ya la falta de inscripción en el registro público de comercio de las sociedades, registro público de comercio que desaparece y que será reemplazado por un registro público que en algún momento el legislador organizará y dictará una ley al respecto, también disponiendo quiénes en las autoridades locales de las diversas provincias podrán estar a cargo de los mismos según la legislación que se dicte en cada una de estas jurisdicciones. Pero esta irregularidad, porque el concepto de irregularidad sigue, a veces hay una confusión, pensando que ya no hay más sociedades irregulares. No, las hay, porque el artículo 7 de la Ley de Sociedades se mantiene incólume. La sociedad se considera solo regularmente constituida con su inscripción al registro público, con lo cual la no inscripta es irregular. Lo que ocurre es que ya no tiene más la sanción que tenía bajo el régimen originario de la ley, es decir, que no puedan oponer los socios entre sí la defensa nacida del contrato social, que no puedan oponer frente a terceros, que respondan en forma ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, que cualquier socio represente a la sociedad, que cualquier socio pueda pedir en cualquier momento sin causa la disolución y que la sociedad quede disuelta a partir de la notificación. Bueno, todo esto desaparece. Estas sociedades irregulares, el único efecto que tendrán desde el punto de vista de la ausencia de inscripción es que las disposiciones contenidas en el contrato no serán oponibles erga omnes a través de un régimen de publicidad ficta, pero los terceros que conozcan
la existencia de estas disposiciones, podrán hacerlos valer y los socios podrán hacerlos valer entre sí y frente a los terceros que tienen conocimiento. Por otro lado, hay un régimen de responsabilidad distinto. En las actuales sociedades irregulares, o de hecho, la responsabilidad es solidaria e ilimitada. En cambio, en el régimen nuevo pasan a ser una responsabilidad mancomunada, de modo que estamos más cerca de la porción viril que establece la sociedad civil en el régimen actual. En el régimen actual, las sociedades de hecho o irregulares no pueden inscribir bienes registrables. En el régimen modificado, estas sociedades van a poder, acreditando por instrumento público la representación de quienes ejercen la representación en la sociedad, van a poder inscribir bienes registrables, con lo cual, digamos, les permite ponerlos a resguardo de los acreedores personales. Por supuesto que siempre tendrán estas nuevas sociedades la posibilidad de readecuarse, porque el código les permite readecuarse a alguno de los tipos previstos e inclusive permite el derecho de receso, por supuesto, de los socios o del socio que no quiera la readecuación. Otra novedad que fue quizás la más difundida, la más marketinera en este punto, fue la incorporación de la sociedad unipersonal. Algunos dicen que hablar de sociedad unipersonal es un contrasentido, que habría que haber hablado de empresa unipersonal. Pero lo cierto es que hoy se permite el nacimiento de estas empresas de manera originaria o de manera sobreviniente. O sea, ¿por qué sobreviniente? Y porque la reducción de números de socios de una sociedad anónima la convierte en sociedad anónima unipersonal simplemente cambiando la denominación. Y el código también establece claramente, el nuevo artículo 94 bis, de la Ley General de Sociedades, establece que las sociedades en comandita simple o sociedades por acciones y de capital de industria, en caso que durante el plazo de vigencia el número de socios quedara reducido a 1 y no se decidiera disolverla, transformarla o recomponer la pluralidad de socios, en el término de 3 meses quedan de pleno derecho convertidas en sociedades anónimas unipersonales. Y esta sociedad, si se constituye, se tiene que constituir por instrumento público. La denominación tiene que ser sociedad anónima unipersonal. El capital tiene que ser totalmente integrado en el momento de la constitución. Una sociedad unipersonal no puede crear otra sociedad unipersonal. Pero el gran problema es que la ley dice que deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley de Sociedades, o sea, que estarán sujetos a fiscalización estatal permanente. Con lo cual, por el artículo 255 de la Ley de Sociedades, van a tener que contar con un directorio de un mínimo de 3 miembros. Y por el artículo 284, van a tener que tener una sindicatura con número impar. Ahora yo digo, si a un fulano se le ocurre crear una sociedad unipersonal porque quiere estar solo con su vida, ¿va a tener que convivir con todas estas personas? O sea, la figura con iniciales buenas intenciones, ¿servirá para el comerciante común, para el empresario común que sin querer defraudar a nadie simplemente quiere separar el patrimonio que arriesga en su empresa de su patrimonio familiar? Y yo creo que no.
Yo creo que va a servir solamente para crear subsidiarias de otras empresas.